Y vamos a seguir hablando de este tema desde el punto de vista penal. Estamos con la doctora Diana Pérez, que es abogada penalista y especialista justamente en temas de género. ¿Cómo está, doctora Pérez? Muy buenas tardes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y gracias por la invitación. A ver, si nos remitimos al caso más horrendo que hemos tenido en los últimos días, que fue el de Katherine Gómez, esta jovencita de apenas 18 años, que fue quemada viva literalmente por su pareja, al ella querer terminar la relación, nos preguntamos, y nos hemos preguntado durante estos días, ¿por qué finalmente el Ministerio Público demoró tanto en pedir una orden de captura, lo cual finalmente facilita que el agresor, el feminicida o el que intentó matar a esta mujer pueda pues ponerse finalmente a buen recaudo? En este caso, le pregunto específicamente, ¿hay plazos para que el Ministerio Público actúe? ¿Queda a criterio de los fiscales el momento en que piden la orden de captura al Poder Judicial? Te comento, Juan Carlos, en principio, atendiendo la magnitud de un caso que ha sucedido en flagrancia, bien, las autoridades competentes debieron actuar en el acto, ya sea a nivel policial, ya sea a nivel fiscal. Evidentemente se ha tenido, en relación a la información de los medios de comunicación, que después de 5 a 6 días tener una orden de captura, ya sea a nivel nacional y posterior a cuando se tiene la noticia de que la víctima había fallecido, teníamos una orden de captura internacional. Evidentemente eso demuestra la inacción de las autoridades, sin tener en consideración que probablemente no desconocemos si es que esta persona en algún momento habría sentado algún tipo de denuncia contra su expareja, ¿no? Esta persona que habría cometido este acto tan reprochable, ¿no? ¿Y cómo, según su experiencia, cómo se está dando esa coordinación que debería haber entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial? Porque vemos que esto es irregular, ¿no? En algunos casos la cosa funciona rápido y bien, pero en otros casos lento y muy mal. Entonces decimos, ¿hay verdaderamente una coordinación establecida, una política establecida de cómo se debe actuar y en qué plazos y con qué celeridad? ¿O sencillamente empieza a quedar ya a criterio de cada agente de justicia? Mire, justamente por eso tenemos, por un lado, una ley especial, que es la Ley 30.364, que prevé mecanismos para poder atender casos de violencia de género o, en este caso, violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Y se prevé, por ejemplo, mecanismos de interoperabilidad entre las instituciones. Uno de ellos ha sido desde las políticas que estableció, por ejemplo, la gestión de la doctora Elia Barrios, la interoperabilidad entre las instituciones del Poder Judicial con las comisarías, de tal forma de que puedan actuar en un plazo inmediato. Y justamente los casos de feminicidio ya tenemos como premisa de que si existen agresiones o denuncias de por medio, ya se sabe cuál es el resultado. Se sabe que lo que va a suceder es que más tarde o más temprano la mujer va a terminar siendo asesinada, con mayor o menor crueldad. Es una muerte anunciada. Entonces acá lo que está sucediendo es precisamente, ya sea porque falte de pronto personal que pueda estar al tanto de estas situaciones, que le haga el seguimiento, que esté capacitado en temas de género para que pueda atender prontamente este tipo de casos, porque como muy bien tú lo señalas, va a mediar mucho si es un caso mediático o no. Pero fíjese una cosa, este caso que ha sucedido el día 18 de marzo en la noche, donde ha circulado a través de redes sociales, incluso teníamos un pronunciamiento del Ministerio de la Mujer de manera tardía. Eso está poniendo en evidencia que no se está atendiendo de manera inmediata este tipo de casos. Y es un serio llamado de atención también a las autoridades
responsables en atender estos casos. En otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, se sanciona ciertamente a las autoridades por la inacción o el velo de impunidad que le dan a este tipo de casos llamados feminicidios, ¿no? Claro, que es clarísimo, ¿no? Si tu autoridad, por mandato de la ley, tienes que actuar de inmediato y no actúas de inmediato, estás cometiendo una negligencia que finalmente tendría que ser, en todo caso, castigada. Y esto, doctora Pérez, tendría que ver esta acción tardía, esta no articulación correcta entre los agentes de justicia, tendría que ver también en que pese a que las penas han aumentado, se han endurecido, vemos que las cifras no bajan, no decaen, sino más bien aumentan. Mira, Juan Carlos, acá hay un tema. Las penas son gravísimas, son altísimas. Estamos hablando, por ejemplo, que para el caso concreto que se ha dado, está por la concurrencia de agravantes, ¿no? Que ha sido, en este caso, crueldad, el haberle prendido fuego. No mínimo estamos hablando de 30 años para el agresor. Porque posiblemente podrían haber otras agravantes. Y eso tendrá que configurarlo directamente el Ministerio Público. Si concurriera otro tipo de agravantes, incluso podríamos estar lindando en una cadena perpetua. Pero por lo menos, hasta lo que hemos visto, estamos en no menos de 30 años. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Acá es un problema de políticas públicas que están relacionados con un problema de salud mental. Porque estos casos ya hay estudios donde se han estudiado a las parejas qué es lo que pasa. Y esto es una escalonada de los niveles de agresión. Empiezas primero con de repente, una violencia psicológica, te comienzo a insultar, luego comienzo con un jaloneo y posteriormente desato toda la ira y termino violentando a esa persona. Cuando el agresor se da cuenta de que se ha excedido en esa violencia física con su víctima, ¿qué hace? Pide perdón. Y la mujer, ¿qué dice? Cree que su pareja va a cambiar, tiene la esperanza. Entonces, esto de acá, ¿qué continúa? Una luna de miel, teniendo la esperanza de que va a cambiar. Y volvemos con el mismo círculo vicioso. Eso, evidentemente, lo que hace ver es que tenemos un problema de salud mental de ambas partes. Tanto para la persona que está permitiendo estar en un círculo vicioso como es de este tipo, y evidentemente de la persona que está atacando. Porque claramente esta persona que está cometiendo esta acción, habría que analizar cuáles son sus antecedentes familiares, porque probablemente también haya vivido en un ambiente donde habría de violencia, efectivamente, ¿no? Legalmente, ¿cuándo se empieza a castigar como delito la violencia contra la mujer? Hemos ido de violencia psicológica, violencia física, incluso ahí podríamos meter también el tema de agresión sexual y ya pasamos a intentos de feminicidio o feminicidios concretados, ¿no? ¿Cómo va corriendo el tema en cuanto a penas en el sistema penal? En el caso del Código Penal, en el artículo 108b, desde el año 2013 se legisla como un tipo penal independiente. Y este es un tipo penal que precisamente engloba todo lo que acabas de detallar. Entonces, lo que hay que analizar es el contexto, los actores. ¿Para qué? Para que podamos determinar si, por ejemplo, se dio en una relación que es un tipo de feminicidio íntimo, una de las clasificaciones que hay, que son las de relaciones de pareja, que el mayor, en este caso, detonador es por temas de celos, ¿no? Si tú terminas conmigo, ya no eres para otra persona, ¿bien? Entonces, tenemos acá que este delito linda con un tema de lesiones, por ahí, con un tema de agresiones, pero si tú analizas de manera en concreta desde el momento en que ya pones en riesgo la vida de la víctima,
ya estás evidentemente en una tentativa de feminicidio y cuando se concreta como tal, estás en el delito de feminicidio. Hay muchos casos, Juan Carlos, en que justamente los problemas para el operador de justicia era que la línea es muy delgada de poder determinar si estás en un delito de lesiones, si estás en un delito de homicidio calificado, o si propiamente estás en un delito, en este caso, de feminicidio propiamente dicho. Y justamente hace el 8 de marzo, cuando se llevó a cabo un evento en el Poder Judicial, la presidenta de la Comisión de Personas en Estado de Vulnerabilidad, la doctora Tello Girardi, mencionó un dato muy importante, que ya existe un precedente, en este caso el recurso de nulidad 350-2011 de Lima Sur, que te indica precisamente cuándo es que estamos ante casos de delito de feminicidio. Este recurso de nulidad marca precisamente la pauta y te fija 8 puntos para que puedas distinguir cuándo se está ante este delito y no en un delito de lesiones o en otro tipo de delitos que podrían acarrear menores penas, evidentemente, ¿no? Claro, claro, perfecto. Es bueno determinarlo, ¿no? Para que, uno, no se cometan excesos y, dos, se castigue a quienes cometen el delito de manera efectiva. Solo para añadir ahí, Juan Carlos, es muy importante que precisamente, ya sea desde el lado de la policía, en sede policial, en sede fiscal, precisamente se pueda analizar el contexto. Acá la perspectiva de género y poder calificar, que en este caso le toca al Ministerio Público, es analizar el contexto en el que se está dando los hechos. Eso es fundamental, definitivamente. Perfecto, ha quedado clarísimo. Muchísimas gracias, doctora Pérez, por haber estado con nosotros. A ti, Juan Carlos. Muy buenas tardes. La doctora Diana Pérez, abogada penalista, ha estado con nosotros hablando de este tema que es importantísimo.